El zumbido agudo de la telemetría rota se clavó en la joven Isa Ferrando como una aguja de hielo. Circuito de Mugello, años atrás. El aire olía a goma quemada y a la tensión eléctrica previa a la carrera. En la pantalla una fluctuación anómala en la presión de aceite del motor de su piloto estrella, apenas un parpadeo, un susurro digital que la mayoría habría ignorado. Isa no. Su instinto, forjado en miles de horas entre diagramas y el rugido de los bancos de pruebas, gritó sabotaje. Intentó advertir, pero las miradas condescendientes de los directivos del equipo, más preocupados por los patrocinadores que por la micra de titanio que podía costar una vida, la silenciaron. La carrera se corrió. El motor reventó en la recta principal. El piloto sobrevivió de milagro. Isa abandonó el circo de la alta competición ese mismo día, llevándose consigo el sabor amargo de la impotencia y una cicatriz casi invisible cerca de la sien izquierda. Recuerdo de la discusión posterior con los que minimizaron su hallazgo. Isa abandonó el circo de la alta competición ese mismo día, llevándose consigo el sabor amargo de la impotencia y una cicatriz casi invisible cerca de la sien izquierda. Recuerdo de la discusión posterior con los que Valencia, primavera radiante. El sol se filtraba por los amplios ventanales de Ferrando Moto Engineering, iluminando un espacio que era mitad laboratorio de precisión, mitad templo del motociclismo. Isabel Isa Ferrando, ahora con 38 años, supervisaba con su habitual calma analítica cómo Rafael Soler, el canario, su pupilo más prometedor, ajustaba la suspensión de una máquina que parecía esculpida por el viento. Su cabello oscuro, recogido en una elegante coleta, no lograba ocultar la intensidad de sus ojos avellana. «Un poco más de precarga, Rafa», indicó Isa, su voz suave pero firme. «Busca la transición, no la brusquedad». El taller era su santuario, un refugio de integridad en un mundo que a menudo carecía de ella. Aquí, la pasión por las dos ruedas se combinaba con la ética del trabajo bien hecho. Mientras tanto, a pocas calles en el corazón del barrio del Cabanyal, la sombra de la extorsión se cernía sobre la horchatería El Sol. Don Anselmo, el anciano propietario, un hombre cuya sabiduría era tan legendaria como su horchata, observaba con disimulada aprensión cómo dos individuos de aspecto amenazante ocupaban una de sus mesas de mármol. Eran los matones de Mateo el Caimán Herrera, el autoproclamado rey de las carreras ilegales y las apuestas turbias del distrito. «Don Anselmo», comenzó Enzo el más pulento, su voz suntuosa, «el jefe le manda saludos y un recordatorio amistoso sobre la colaboración mensual para la tranquilidad del barrio». Don Anselmo suspiró, el aroma dulce de la chufa mezclándose con la tensión. «La única tranquilidad que necesita este barrio es que gente como vosotros lo deje en paz». Su negativa fue sutil, pero clara como el agua. Los matones se marcharon con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. En un garaje oscuro y ruidoso, impregnado del olor a gasolina barata y ambición desmedida, el Caimán Herrera admiraba su última adquisición. Una moto deportiva tuneada con tan mal gusto como su ropa de marca falsificada y sus cadenas de oro. Era un hombre de baja estatura, pero de ego inflado, cuya vulgaridad contrastaba con la elegancia innata de Isa. Su imperio se basaba en la intimidación y en la explotación de la pasión local por las motos. Pero últimamente sus socios de más arriba, gente que ni siquiera conocía bien, pero que le proporcionaba tecnología y contactos, le exigían más. No solo dinero de apuestas, sino talento. Jóvenes con chispa para la mecánica, la electrónica, capaces de entender los entresijos de las nuevas EQ programables. Valencia, con su tradición de FP y su cantera de ingenieros, era un caladero perfecto. El incidente que rompió la precaria paz de Isa llegó una tarde de domingo. El canario, montando una vieja pero impecablemente mantenida derby preparada por Isa, había ganado con brillantez una carrera amateur organizada en un polígono industrial. Apenas había cruzado la meta cuando dos motos de gran cilindrada, pilotadas por secuaces del Caimán, lo bloquearon. «Bonita carrera, pajarito», gruñó uno, el mismo que había visitado a don Anselmo. «El jefe dice que tienes talento. Tanto talento debería compartirse o pagar un peaje». Isa, que había acudido a apoyar a su pupilo, se interpuso. No alzó la voz, no amenazó. Simplemente se acercó a una de las motos de los matones, una custom japonesa sobrecargada de cromados. «Interesante modificación del avance del encendido», comentó, señalando un cableado mal aislado cerca del motor. «Although»,
With that play in the steering bearing and the way the rear tire is unbalanced, I'm surprised you didn't crash on the first curve. You must have a lot of faith, or very little idea of mechanics. Su análisis fue tan preciso y su tono tan gélido que los matones, acostumbrados a la intimidación física, se quedaron sin palabras. El canario aprovechó para escabullirse. La humillación llegó a oídos del Caimán. Isa Ferrando, la ingeniera estirada que regentaba ese taller pijo, se había convertido en un obstáculo. Y lo que era peor, en una amenaza para sus nuevos y más lucrativos negocios de captación. Isa no era ajena a las sombras. La conversación con don Anselmo en la penumbra de la horchatería, mientras degustaban una horchata densa y helada, confirmó sus peores temores. El Caimán no era solo un matón de poca monta. Su red de extorsión se extendía por talleres, tiendas de repuestos e incluso pequeños bares. Y lo más inquietante, don Anselmo había oído rumores sobre gente de fuera, tipos trajeados que se reunían con el Caimán en lugares discretos, hablando de potencial tecnológico. Y nuevos mercados. Isa empezó a próxima versión. Noches en vela analizando vídeos granulados de carreras ilegales colgados en foros anónimos, buscando patrones. Sus ojos entrenados detectaban microsabotajes. Un ligero desequilibrio en una moto que forzaba al piloto a corregir en exceso, una EJU manipulada para fallar en momentos clave, un neumático que perdía presión de forma casi imperceptible. No eran errores casuales, era ingeniería perversa. La inspectora Laura Vargas, joven, idealista y recién llegada a la comisaría del Marítim, estaba ahogada en informes sobre accidentes de moto con características extrañas, fallos mecánicos inexplicables en motos casi nuevas, pilotos experimentados perdiendo el control en tramos sencillos. Las estadísticas no cuadraban. Su instinto le decía que había algo más que imprudencias juveniles. El primer encuentro entre Isa y Vargas fue en el taller. La inspectora, con su traje formal y su libreta, parecía fuera de lugar entre los motores despiezados y el olor a aceite sintético. Señora Ferrando, comenzó Vargas con profesionalidad un tanto forzada, estamos investigando una serie de incidentes. Su nombre ha surgido como experta en la zona. Isa la estudió. Vio la inteligencia en sus ojos, pero también la frustración de quien se enfrenta a un muro. Decidió arriesgar. En lugar de evasivas, le mostró un análisis de datos de telemetría que había conseguido extraoficialmente de una de las motos siniestradas. Esto no es un fallo de material. Inspectora, explicó Isa, señalando un pico anómalo en la curva de potencia justo antes del accidente. Esto es una sobrecarga inducida. Alguien reprogramó la unidad de control del motor para que fallara bajo estrés extremo. Vargas, aunque formada en leyes y criminología, entendió la implicación. La tecnología que Isa manejaba con soltura era un idioma arcano para la mayoría de sus colegas. La desconfianza inicial de la inspectora comenzó a resquebrajarse, reemplazada por una curiosidad cautelosa. Mientras tanto, la presión del Caimán aumentaba. Un grafiti amenazante apareció en la persiana de Ferrando Moto Engineering. A El Canario le rajaron un neumático antes de un entrenamiento crucial. Las amenazas ya no eran veladas. El accidente del Canario fue la gota que colmó el vaso. Un leve toque de un coche sin matrícula en una rotonda lo mandó al suelo. Nada grave, pero el mensaje era claro. Isa examinó la moto de Rafa. La maneta de freno delantero había sido sutilmente limada, diseñada para partirse con una presión ligeramente superior a la normal. Un sabotaje casi indetectable, letal en potencia. «Esto se acaba aquí», murmuró Isa, la frialdad de Mugello regresando a sus ojos. Contactó a Vicente el Templao, un viejo amigo de su padre y presidente de los Jinetes del Turia, un club de entusiastas de las motos clásicas. Hombres y mujeres de cierta edad, amantes de la mecánica pura y las rutas tranquilas, que conocían cada callejón y cada taller de Valencia. Al principio, el Templao se mostró escéptico ante la idea de enfrentarse a criminales, pero la mención del sabotaje al Canario y el respeto por el legado del padre de Isa le hicieron cambiar de opinión. Los jinetes, con sus sanglas, montesas y bultacos restauradas con mimo, se convirtieron en una red de vigilancia discreta, sus paseos dominicales transformados en misiones de reconocimiento. La colaboración entre Isa y la inspectora Vargas se estrechó, aunque siempre con un velo de extraoficialidad. Vargas, cada vez más consciente de la posible corrupción, o como mínimo, de la desesperante lentitud de algunos de sus superiores, empezó a filtrar a Isa información sobre los movimientos del Caimán,
matrículas sospechosas, chivatazos desestimados. A cambio, Isa le proporcionaba análisis técnicos que daban cuerpo a las intuiciones de la inspectora. Fue Vargas quien descubrió el próximo gran golpe del Caimán, la gran exhibición motociclista benéfica del Marítim, un evento organizado por el ayuntamiento con carreras de demostración, pruebas de habilidad y stands de talleres locales. El Caimán planeaba infiltrar el evento, manipular las carreras para amañar apuestas masivas, y lo que Isa empezó a sospechar con creciente alarma gracias a los informes de don Anselmo sobre los hombres trajeados, utilizar la exhibición como escaparate para descubrir y presionar a jóvenes mecánicos y programadores con talento. El evento benéfico sería su coto de caza. El contraplan comenzó a tomar forma en la trastienda de la horchatería de don Anselmo, entre planos esquemáticos dibujados en servilletas de papel y el aroma a canela. Isa, Vargas, el templao y un nervioso pero decidido canario. El objetivo, no solo detener a El Caimán, sino exponer toda su red, incluyendo a sus misteriosos socios tecnológicos, si era posible. La moto del canario sería la clave. Una máquina preparada por Isa no solo para resistir sabotajes, sino para ser un caballo de Troya digital. La gran exhibición motociclista benéfica bullía de actividad. El sol primaveral arrancaba destellos de los cromados y las pinturas brillantes. Familias, aficionados y curiosos llenaban el improvisado circuito en la zona del puerto. Isa, vestida con un mono de trabajo impecable de Ferrando Moto Engineering, supervisaba los últimos ajustes en la moto del canario. A simple vista, una máquina de competición estándar, pero bajo su carenado se ocultaba un entramado de microcámaras, sensores de telemetría avanzada y una unidad de control con un software de contramedidas diseñado por la propia Isa. El equipo de Isa, formado por dos de sus exalumnos más brillantes y leales, ahora ingenieros en ciernes, trabajaba con la precisión de cirujanos. La inspectora Vargas, de paisano, coordinaba discretamente a un puñado de agentes de confianza, mientras los jinetes del Turia, con sus chalecos del club, se mezclaban entre la multitud, sus ojos expertos atentos a cualquier movimiento sospechoso. Don Anselmo, desde su puesto de horchata estratégicamente situado, observaba con la calma de un viejo búho. El Caimán Herrera, por su parte, pavoneándose con una chaqueta de cuero con incrustaciones de pedrería barata, se sentía el dueño del espectáculo. Sus secuaces, haciéndose pasar por personal de otros equipos o simples aficionados, comenzaban sus maniobras. Intentaron manipular la centralita de la moto de un joven piloto rival del Canario, pero el equipo de Isa, que había sugerido a varios participantes pasar una revisión de seguridad gratuita en su stand, ya había instalado un cortafuegos de software. Otro intento de aflojar sutilmente los tornillos de una pinza de freno fue detectado por la minuciosa inspección de uno de los chicos de Isa antes de que la moto saliera a pista. La tensión era un hilo invisible que se tensaba con cada minuto. El clímax se acercaba con la carrera de exhibición principal, donde el Canario se enfrentaría a dos pilotos notoriamente afiliados al Caimán. Isa sabía que aquí es donde los sabotajes serían más sofisticados. Quizás intentando acceder a los datos de la moto del Canario o probando alguna nueva forma de interferencia electrónica para sus socios tecnológicos. «Recuerda, Rafa», le dijo Isa al Canario en voz baja antes de que saliera a la parrilla, «tu objetivo no es solo ganar, es registrarlo todo. Y sobre todo, confía en la máquina. Y en ti». La carrera comenzó con el rugido ensordecedor de los motores. Los pilotos del Caimán intentaron encerrar a El Canario, realizarle trazadas sucias, pero Rafa, con una mezcla de habilidad y la confianza que le daba la moto preparada por Isa, se mantuvo firme. En una de las curvas cerradas, la moto de uno de los esbirros del Caimán emitió un humo sospechoso y perdió potencia de forma drástica. Isa sonrió levemente. Una de sus contramedidas había detectado un intento de sobrecarga remota de la Ekigu y había activado un pulso electromagnético localizado de baja intensidad, suficiente para freír el sistema de manipulación del atacante sin dañar otros componentes. Mientras tanto, el Caimán, en una carpa VIP improvisada, cerraba una apuesta cuantiosa por teléfono. Su voz, llena de arrogancia. «Tranquilo, socio, esto está hecho. El talento que buscamos va a destacar hoy y nuestros chicos controlan la pista». Fue entonces cuando Isa dio la señal. En las pantallas gigantes del evento, que hasta entonces mostraban la carrera y publicidad,
La imagen cambió bruscamente. Apareció una transmisión en directo desde una de las microcámaras de la moto de El Canario, mostrando claramente cómo el otro piloto de El Caimán intentaba echarlo de la pista. Segundos después, otra ventana mostró a uno de los secuaces de El Caimán manipulando una tablet conectada a una antena direccional, claramente intentando interferir con alguna moto. El audio, captado por un micrófono sensible instalado por los jinetes cerca de la carpa del Caimán, recogió fragmentos de su conversación sobre asegurar los resultados y la información del chip. El público enmudeció, luego estalló en un clamor de indignación. El Caimán, al ver su rostro y escuchar su voz en las pantallas, se quedó blanco. Sus socios tecnológicos, si estaban observando remotamente, verían su operación de captación comprometida de la forma más humillante. Intentó destruir su teléfono y la tablet, pero ya era tarde. La inspectora Vargas, con una orden judicial obtenida de urgencia, gracias a las pruebas preliminares que Isa le había ido suministrando, entró en la carpa. Mateo Herrera queda detenido por presunto fraude, asociación ilícita y manipulación de eventos deportivos, anunció Vargas, su voz clara y firme por encima del tumulto. Los secuaces del Caimán, dispersos y confundidos, fueron rápidamente reducidos por los agentes y algunos de los jinetes del Turia, que resultaron ser más corpulentos de lo que sus motos clásicas sugerían. No hubo violencia espectacular, solo la patética estampa de unos matones cuya fachada de poder se había desvanecido bajo la luz implacable de la verdad y la tecnología. Isa observó la escena desde la distancia, junto a la moto humeante pero intacta del Canario. El olor a gasolina y victoria limpia llenaba el aire. Las sirenas de la policía se mezclaron con los aplausos de la multitud mientras el Caimán y sus principales lugartenientes eran conducidos a los furgones. Las pruebas eran abrumadoras. Grabaciones, datos de telemetría, motos manipuladas y los testimonios de jóvenes pilotos que al ver caer al tirano encontraron el valor para hablar. La red de los escorpiones negros que había parecido tan arraigada se desmoronó en cuestión de horas. El barrio del Marítim respiró aliviado. En la horchatería El Sol, don Anselmo, con una sonrisa que no le cabía en el rostro, servía horchata y fartons gratis a todo el que se acercaba. El Canario, un poco abrumado por la atención, era el héroe del día, su futuro ahora brillante y libre de sombras. La inspectora Laura Vargas recibió una discreta felicitación de sus superiores. El caso se había resuelto con una eficacia y limpieza inusuales, aunque los detalles sobre la colaboración de una ingeniera civil se mantuvieron convenientemente en segundo plano. El taller de Isa, Ferrando Moto Engineering, se convirtió en un símbolo, no solo de excelencia mecánica, sino de integridad y resistencia. Jóvenes de toda Valencia querían aprender de ella, no solo sobre motores, sino sobre ética. Isa observaba la escena desde la terraza de su taller, que dominaba el puerto. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Sentía una extraña mezcla de profunda satisfacción y una persistente melancolía. Había protegido su pequeño mundo a su gente, pero el eco de Mugello, la certeza de que la corrupción siempre busca nuevas grietas por donde filtrarse, seguía ahí. La paz, su anhelada paz, siempre sería una conquista precaria, una tregua entre batallas. La inspectora Vargas se acercó a ella unos días después, con una carpeta bajo el brazo. Hemos desmantelado la red local de Herrera, dijo, pero sus socios tecnológicos, los que buscaban reclutar talento, esos son más escurridizos. Parece que el Caimán era solo la punta de un iceberg mucho más grande, una red que se dedica al espionaje industrial en el sector de la automoción, robo de diseños, manipulación de software, cosas que se escapan a nuestra jurisdicción local.